Él empujó la puerta y la escena le congeló la sangre. Una niña de 4 años, sudando frío, temblando de pies a cabeza, equilibrada sobre un banquito demasiado pequeño, con los brazos levantados sosteniendo un libro pesado. Sus ojos no parpadeaban. Solo obedecían. Un tic-tac, marcaba el tiempo como si fuera una cuenta regresiva. Y al otro lado de la sala, alguien estaba sentado, tranquilo, cronometrando. Como si aquello fuera normal. Como si aquello fuera, cuidado. Y lo peor llegó cuando la niña lo vio. No corrió hacia su padre. Se encogió y gritó, desesperada, no te acerques a mí. Y ahí es donde todo empieza. Porque lo que él descubriría después, explicaría por qué ella suplicaba todos los días no ir a la escuela. Aquella mañana, antes de salir, él había visto a su hija demasiado callada en la mesa. No era berrinche. No era sueño. Era un silencio pesado, de esos que incomodan a los adultos, pero que nadie señala para no hacer drama. La niña repetía siempre la misma frase, en voz baja, sin mirar a nadie, estoy cansada, me duele la barriga. Y listo. Toda la casa aceptaba eso como una regla. Como si fuera normal que una niña viviera cansada. Y todos los días había la misma solución, un vaso de jugo verde espeso, detox, para limpiar el cuerpo. Ella lo bebía de un solo trago, y se tragaba el asco con la misma cara con la que se traga el miedo. Pero ese día, algo diminuto cambió todo, y él todavía no lo sabía. Cuando ya tenía la maleta en la mano, la niña corrió hacia él, descalza, y le entregó un papel arrugado. Era un dibujo. Pero no era un dibujo de una niña feliz. Era una casa torcida, con las ventanas pintadas de negro, todas cerradas. En medio del patio había un muñequito sentado, abrazándose las rodillas. Y cuando él acercó el papel al rostro, notó un detalle que le hundió el estómago, el muñequito no tenía boca. Él intentó reír, acariciarla, decir qué tontería. Pero cuando apoyó la mano en su frente, estaba helada. Sudor frío en las sienes. Y la niña no lloraba. Solo obedecía. Aún así, se fue. Y ese fue el error que nunca volvería a perdonarse. En la cocina, una empleada mayor, de manos ásperas, dejó caer un plato con fuerza. No fue un accidente. Fue nerviosismo. Y él lo interpretó de la forma más fácil, esa mujer está trayendo mala energía a mi hija. En su mente tenía sentido. Vivía fuera de casa. Llegaba cansado. Quería paz. Y cuando alguien parecía amargado, se convertía en el villano perfecto. Era más fácil culpar a la empleada que dudar de quien dormía a su lado. Así que decidió volver y poner orden. Iba a despedir a la mujer y proteger a su hija. Antes, pasó por una tienda y compró un regalo caro, como si el cariño pudiera venir envuelto. Pero el universo hizo algo raro, le dio una segunda oportunidad. Y él no imaginaba que esa oportunidad iba a doler. Una tormenta cerró la carretera, canceló el compromiso y el coche dio la vuelta. 30 minutos. Solo eso. Tiempo suficiente para cambiar una vida o para destruirla. Cuando entró, no había televisión. No había música. No había pasos. La casa grande estaba demasiado silenciosa. Pero no era un silencio de descanso. Era un silencio de control. Como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Dejó el regalo sobre la mesa y subió despacio, tratando de no hacer ruido. Y entonces escuchó, tic-tac, rítmico. Constante. Un sonido pequeño, pero cruel. Y cuando siguió ese sonido, se dio cuenta de que venía del lugar donde decían que su hija hacía terapia de respiración. Pero aquello no era terapia. Y él estaba a punto de verlo con sus propios ojos. Antes de abrir la puerta, escuchó la voz de ella. No era la voz sonriente del desayuno. Era una voz lisa, fría, sin afecto. Una voz que no dialoga. Solo ordena. Postura. Espalda recta. No tiemblas. Y entonces, bajito, casi sin fuerzas, llegó la voz de la niña, mamá, me cansé.
La respuesta cayó como hielo, cansada. ¿Entonces quieres ser débil, quieres avergonzar a tu padre? La palabra padre fue lanzada como una amenaza. Y en ese instante, él entendió que el amor dentro de esa casa se había convertido en un premio condicionado. Pegó el ojo a la rendija de la puerta. Y su cuerpo se paralizó. Porque lo que vio no se podía borrar. La niña estaba sobre un solo pie, encima de un banquito curvo. Los brazos levantados, sosteniendo un libro grueso. El cuerpo temblaba. El sudor corría. El rostro pálido parecía fiebre, pero no era fiebre. Era agotamiento. En la pared, un pequeño punto negro. Ella estaba obligada a mirarlo sin apartar la vista, como hipnotizada. Y en un rincón de la sala, un metrónomo marcaba el tiempo, junto a un cronómetro en la mano de la mujer. La mujer estaba sentada cómodamente, bebiendo té. Elegante. Como si estuviera observando un entrenamiento de gimnasio y no la infancia de una niña siendo aplastada. Y entonces él entendió algo aterrador, no era salud frágil. Era falta de comida, falta de agua, falta de descanso. Pero todavía no sabía lo peor, la escuela no era su mayor miedo. El verdadero miedo estaba en otro lugar y vivía dentro de esa casa. Empujó la puerta con fuerza. El ruido explotó en el silencio. La mujer giró el rostro lentamente. La niña se sobresaltó y perdió el equilibrio. Cayó al suelo como si el cuerpo se hubiera apagado. El libro golpeó cerca de su cabeza. Un sonido seco. Pesado. Él soltó el regalo, corrió, se arrodilló y abrió los brazos, instinto de padre, desesperado, intentando arreglarlo todo con un abrazo. Pero la niña se arrastró hacia atrás, empujando el suelo con las manos, como quien huye de un monstruo. Sus ojos eran puro pánico. Y gritó, no, no te acerques. Y después, llegó la frase que lo partió en dos, perdón, lo arruiné todo, no me abandones. Aquella niña creía que el amor era castigo. Y alguien le había enseñado eso. Pasos en el pasillo. La empleada mayor apareció, jadeando, y no dudó. Se colocó entre el padre y la niña, como un escudo. No por miedo a él, sino porque sabía que la niña estaba confundida, traumatizada, lista para recibir un golpe por cualquier cosa. La abrazó con firmeza y susurró, aquí está Juana, aquí estoy, no va a pasar nada. Luego sacó del bolsillo un pan duro envuelto en una servilleta y lo puso en su mano, a escondidas. La niña comió como si no hubiera probado bocado en días. Masticaba rápido, con culpa, mirando a los lados. Eso no era hambre común. Era supervivencia. El padre se quedó inmóvil, sin poder creerlo. Millonario, mansión, lujo, y su hija comiendo pan a escondidas. Entonces la empleada lo miró a los ojos, y dijo la verdad que nadie se atrevía a decir. Con la voz quebrada por la rabia acumulada, soltó, la deja parada así por horas. No le da almuerzo. Tira la comida. Dice que está gorda. Dice que comer es feo. La mujer elegante bajó las escaleras como si estuviera en un desfile. Sin prisa. Sin culpa. El perfume de lavanda llegó antes que ella. Y el padre sintió náuseas. Tomó a su hija en brazos. Y su cuerpo era demasiado ligero. Ligero como si le faltara vida. Las costillas se marcaban. La piel fría temblaba. Y entonces entendió la magnitud del desastre, alguien estaba matando a su hija lentamente y él estaba pagando el precio. En la sala, el fuego de la chimenea crepitaba. Y el silencio se volvió un campo de batalla. Él miró a la mujer y dijo solo dos palabras, explica. Ahora. Y ella explicó, como quien cree que es la heroína. No gritó. No se alteró. Habló con calma, casi didáctica. Es disciplina. Es desintoxicación. Yo conozco los límites del cuerpo. Tú no entiendes porque siempre estás fuera. Señaló a la niña temblando y dijo que eso era entrenamiento de concentración. Dijo que la niña debía ser fuerte, debía ser perfecta, debía honrar el apellido. Y entonces usó el arma más cruel, la madre fallecida.
Era bonita, pero débil. Murió porque era débil. Yo no voy a permitir que tu hija sea así. Decía salvar mientras destruía. Decía amor mientras controlaba. El padre miró a su hija aferrada al pan como si fuera oro. Y lo vio claro, eso no era cuidado. Era una prisión. En ese instante tomó una decisión. Pero necesitaba pruebas, algo que ella no pudiera manipular. Así que hizo lo que hace cualquier padre aterrorizado cuando despierta tarde, corrió al hospital. En el hospital, el olor a desinfectante y el sonido de las máquinas no dejaban espacio para el teatro. Exámenes rápidos, miradas serias, silencio pesado en los pasillos. El médico salió con la carpeta y habló sin rodeos: no hay virus. No hay enfermedad congénita. Pero hay desnutrición, deficiencia de hierro, falta de calcio, electrolitos bajos. Eso explica el frío, los mareos, la debilidad. Y el exceso de detox empeora todo. Casi se desplomó en la silla. La salud frágil era fabricada. La niña no estaba enferma. La estaban enfermando. Y él lo había creído. La psicóloga llegó después y fue aún más profunda: tiene ansiedad por perfeccionismo. Miedo a comer. Miedo a equivocarse. Cree que necesita sufrir para merecer amor. Él miró a través del vidrio. Su hija rechazaba una simple galleta, susurrando: voy a engordar, ella se va a enojar. Y el padre sintió algo que le quemó por dentro: culpa convirtiéndose en furia. Y furia convirtiéndose en acción. Le pidió a la empleada que se quedara en el hospital, cuidando a la niña como si protegiera un tesoro herido. Nadie entra. Ni ella. Y se fue con el rostro duro, decidido. La casa estaba oscura cuando regresó. Subió directo al lugar del entrenamiento. Y allí encontró las piezas de la pesadilla: el banquito, el metrónomo, el libro, el cronómetro. Empezó a meter todo en bolsas, como quien limpia una contaminación. Y entonces encontró un cuaderno negro, escondido. Lo abrió y se heló. En la primera página, con letra perfecta, había un título: Proyecto Cisne. Y en las páginas siguientes, números, medidas, castigos, metas. Como si su hija fuera un proyecto. Un objeto. Pasó las hojas y encontró una foto antigua. Y lo que esa foto mostraba cambió su comprensión, pero no disminuyó la culpa. En la imagen, una niña pequeña en un concurso infantil, maquillada en exceso, llorando en el escenario. Y al fondo, una mujer adulta, de brazos cruzados, mirando con desprecio. La niña de la foto era ella. La mujer perfecta. La misma que ahora cronometraba a una niña. Ahí lo entendió: ella repetía un dolor antiguo. Fue herida y se convirtió en la herida de otros. Pero entender no era perdonar. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Tomó un papel ya preparado, la solicitud de separación. Lo dejó sobre la mesa. Simple. Frío. Final. Cuando ella apareció en la puerta, intentando hablar, él no discutió. Solo señaló el papel. Y dijo, bajo y firme: nunca más la tocas. Y se fue. Pero el verdadero final no era sacar a la villana de la casa. El verdadero final era sacar a la villana de la mente de la niña. Y eso iba a ser más difícil que cualquier divorcio. Meses después, una casa más pequeña, sencilla, con un jardín desordenado. Nada de mármol. Nada de perfección. Solo vida. Pero la niña aún se sentaba demasiado recta, comía despacio, contaba mordidas, pedía perdón por existir. Antes de todo, preguntaba: ¿hice algo mal? Y eso rompía al padre cada vez. Porque entendía que su hija todavía vivía bajo reglas invisibles. Entonces dejó de intentar convencerla con palabras. Un niño no sana un trauma con discursos. Sana con experiencias repetidas, seguras y constantes. Un día llevó helado de chocolate. La niña retrocedió como si fuera veneno. Eso es malo, engorda, es feo. Y él hizo lo único que ella no esperaba: se ensució entero a propósito y se rió como un tonto.
Y fue en esa risa, donde su infancia respiró por primera vez. El helado le chorreó por la nariz. Hizo muecas, exageró, se volvió un payaso. La empleada se rió con él. Y no pasó nada malo. Nadie castigó. Nadie cronometró. Nadie dijo feo. La niña tocó la mancha con el dedo, probó, y sus ojos brillaron con un sobresalto. Bueno, está rico. Dio el primer mordisco sin pedir perdón. Luego otro. Y salió una risita tímida, como quien reaprende a existir. Más tarde, en una tarde de lluvia, ella preguntó, ¿puedo saltar en el charco? Y él dijo sí antes de que su propio miedo dijera no. Saltó. Se ensució. Rió fuerte. Y el mundo no se cayó. Esa noche, volvió a dibujar árboles, sol, dos figuras tomadas de la mano, y, por primera vez, bocas sonrientes. La verdadera razón por la que no quería ir a la escuela no era una enfermedad. Era miedo a ser vista. Miedo a que alguien notara las señales, debilidad, hambre, temblores, tristeza. Miedo a decir algo y ser castigada en casa. Prefería quedarse atrapada donde el silencio era obligatorio, antes que correr el riesgo de que alguien escuchara la verdad. Y la mayor lección fue esta: a veces un niño no pide ayuda llorando. La pide quedándose demasiado callado. Demasiado obediente. Demasiado perfecto. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y comenta presencia. Campana, activa la campana, porque en el próximo video la historia continúa. Fue rescatada, pero aún pedía perdón por comer. ¿Cómo sanar las marcas invisibles después del abuso?